Antes de la pausa ya está con nosotros el presidente del Sindicato Médico de Uruguay, José Minarrieta. ¿Cómo le va, doctor? Buen día, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un placer que esté con nosotros, doctor. Bueno, unas jornadas bastante movidas. Por ejemplo, la directiva de CASMU recibió ayer a las autoridades del Sindicato Médico para, de alguna manera, ratificar la expulsión del doctor Álvaro Nijemeyer de esa mutualista. Y bueno, este es uno de los tantos temas que tenemos para debatir en esta mañana. ¿Qué valoraciones hacen a propósito de este encuentro de ayer? Bueno, nosotros habíamos, por decisión del Comité Ejecutivo, solicitado una reunión a la dirección de la empresa, que fue concedida para el día miércoles, pero bueno, a insistencia nuevamente fue trasladada para el día de ayer. Fuimos recibidos a las 12 del mediodía por la dirección de la empresa, por la mayoría de la dirección de la empresa, digamos. Y bueno, nos hicimos el planteo, hicimos muchos planteos, entre otros el reintegro del colega que fue despedido. Que es un tema muy importante que ha tomado Estado público, pero que no es el único tema que tenemos en este momento con la institución. Y de alguna manera la señal política de reintegrar al colega hubiera favorecido las posibilidades de diálogo con la empresa, que siempre son un poco complejas. Allí el CASMU fue tajante, no hay vuelta atrás para Nijemeyer. Sí, por ahora es así. La verdad que nos llamó la atención porque la empresa tenía una respuesta ya escrita y firmada. La reunión duró 25 minutos. Cuando terminó la reunión sacaron esa resolución que ustedes habrán visto en el resto de la prensa, que ya estaba escrita antes de comenzar la reunión y firmada por sus integrantes. Por lo tanto, la verdad que la disposición al diálogo, nosotros siempre estamos dispuestos a dialogar y en realidad tenemos diálogo con la empresa, pero con estas condiciones, la empresa ya lleva una respuesta antes de escuchar ni siquiera los planteos, la verdad que la disposición al diálogo queda bastante cuestionada. Básicamente era una reunión informativa, digamos. Y bueno, nosotros hicimos el planteo, lo contextualizamos en lo que está pasando en la institución, en otros lugares, cosa que la empresa niega. Y bueno, recibimos esa respuesta que, como te digo, ya estaba elaborada y por lo tanto no hubo mucho espacio para negociar y dialogar. Te hago dos preguntas en una, con respuesta breve para meternos en varios asuntos. Intentaremos. ¿Qué pasó concretamente con Nijemeyer? ¿Por qué se origina todo esto? Digo, porque por allí hay gente que no tiene idea de lo que ocurrió. ¿Y se ocupó ya el cargo del doctor saliente? Bueno, como decís, las respuestas requieren ser un poquito complejas, ¿no? El CASMU es una IAMPP, una institución de asistencia médica privada de profesionales, por lo tanto los dueños son, en este caso, los profesionales, sin fines de lucro, que tiene por estatuto su elección cada 2 años donde se eligen sus autoridades. Eso quiere decir que por la dinámica democrática hay una mayoría y una oposición. Bueno, lo que estamos viendo es que la persona que lidera la oposición dentro del CASMU fue echada. O sea que eso ya es un mensaje político importante. Rápidamente digo, el doctor era capitalizador de la institución, o sea, se le descuenta parte de su sueldo como capitalización de la institución, integrante de su consejo directivo por elecciones, donde votaron el 44% de los médicos de CASMU que votaron en esa elección, integraba por eso su dirección, y además trabajador de la empresa. O sea que esto transcurre en 3 niveles. El problema sucede como capitalizador, porque la empresa sostiene que un audio que el doctor envió a los propios integrantes de su agrupación dentro de CASMU podía generar una imagen negativa de la empresa. Cosa cuestionable, pero que es lo que la empresa plantea, y por lo tanto decide, después de pasarlo por una comisión fiscal, echarlo como capitalizador de la empresa. Ese es uno de los 3 niveles. Ese es uno de los niveles. Y por lo tanto queda excluido como integrante de su comisión directiva, de su consejo directivo, porque, bueno, al no ser más capitalizador ya no lo integra. Pero eso se transmite después a echarlo como trabajador, en sus cargos como médico. Eso es lo que nosotros estamos cuestionando ahora. Esa transmisión inmediata entre un tema empresarial en un tema laboral. Está claro. Está bueno aclararlo porque por allí hay mucha gente que sabe lo macro, pero por allí el interno no lo sabe. Solamente termino con esto. Sí. No hay una denuncia de un problema asistencial, de un familiar, de un problema con su jefatura. No es un tema que tenga que ver con el trabajo como médico del doctor Nijemeyer, sino que es transmitir un tema político-empresarial al tema laboral. Eso es lo que nosotros estamos cuestionando. Claro. ¿Se ocupó el cargo del doctor? El cargo no está ocupado, hasta donde nosotros sabemos, y está declarado en conflicto por nuestro sindicato y ahora también por la Sociedad Uruguaya de Cardiología, a la que seguramente se sumarán otras sociedades científicas. Por lo tanto, esto no es una cosa solo del Sindicato Médico del Uruguay. Y bueno, el cargo está en conflicto, o sea que si es ocupado, el colega que lo ocupe deberá
deberá someterse digamos, a las sanciones gremiales que puedan existir. Lo cual no quiere decir que las policlínicas, la visita, o sea, las tareas que él realiza sean cubiertas por otro colega, porque hay gente que necesita asistencia, sí, claro, y eso obviamente hay que proveerlo. Está claro. Desde CASMU se le pidió al sindicato médico no generar alarma pública con este asunto. ¿Qué visión tiene el SMU? Bueno, a ver, el CASMU es una institución pilar del Sistema Nacional Integrado de Salud, como otras, por la cantidad de usuarios que tiene, la cantidad de médicos y no médicos que trabajan ahí. Lo último que nosotros queremos es generar una inestabilidad en la empresa. O sea, no es contra la empresa esto. Lo que pasa es que la dirección mayoritaria de la empresa presenta en esta situación por lo menos dos temas bastante importantes. Uno, lo económico-financiero, sobre lo cual nosotros no tenemos una información fidedigna porque la empresa se ha negado a informar y ha sido muy difícil obtener información económico-financiera. Pero sabemos que la Junta Nacional de Salud está, a través de sus veedurías, elaborando un informe sobre esa situación y próximamente, aparentemente el plazo era hasta el 31 de enero, dentro de 2 días, tendremos una información un poquito más sólida y la JUNASA la tendrá también. Ese es todo un tema que implica, nosotros lo que sí recibimos es que los proveedores tienen atrasos, digamos que hay cuestiones que se van a pensar que puede haber un problema económico-financiero en esa institución que nosotros obviamente no deseamos. Y que es como que cuando uno ve un incendio y pasa una persona y dice se está quemando la casa, el culpable es el que dice se te está quemando la casa. No, el problema es adentro de la casa. O sea, nosotros no queremos generar ninguna inestabilidad, al contrario, lo que queremos hacer es fortalecer esta institución como a todas las demás. Entonces, ese es una vertiente de temas. Y lo otro es el tema de la relación con los médicos, que estamos viendo situaciones de acoso, hostigamiento, depresión. ¿Hay persecución allí? ¿Entiende el sindicato? A ver, tenemos, en primer lugar, esta cuestión de que el principal exponente de la oposición dentro del CASMU es echado. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué puede esperar otro colega que no tenga ese cargo o esa representatividad en esta institución después de que pasa esto? Eso es realmente... Sabemos que hay miedo los colegas de denunciar situaciones. Pero además, para demostrar además que esto no es un relato, como dice la institución, nosotros hicimos una denuncia en 2021 porque el servicio entero de neonatología de CASMU vino a plantearnos al sindicato que había un tema de acoso, de hostigamiento, de acoso laboral por parte de su jefatura. Eso, en forma callada, digamos, lo introdujimos en los lugares que hay que hacerlo, en el Tribunal de Ética del Colegio Médico y en la Inspección General de Trabajo. Y el primer informe que salió hace una semana de la Inspección General de Trabajo, que todavía resta la rúbrica del inspector, pero que ya está elaborado, que fue producto de una investigación donde se habló con la enfermería, con los licenciados y licenciadas, con los médicos del lugar, se revisaron historias clínicas, hubo una investigación. La conclusión es que existe una situación de acoso laboral grave y además se propone una sanción económica de las más grandes que se han sancionado en la institución. O sea, no es un relato, es algo que está pasando y durante mucho tiempo, desde la denuncia hasta el momento en que fue removida esa autoridad, estuvieron en contacto acosador y acosados durante meses trabajando en el mismo ámbito, cuando se sabe que una de las primeras medidas que hay que tomar cuando hay una denuncia de una situación de estas es separar. O sea, la institución no cuidó a sus es un caso de neonatología en particular, es un ejemplo que se trasluce en otros lugares, pero que realmente llama la atención y es el Ministerio de Trabajo que está diciendo que la empresa no cuidó a sus médicos. O sea, no es un relato, es un dato esto. Entonces, digamos, hay otras circunstancias. La institución intentó, digamos, incidir en las elecciones del Sindicato Médico del Uruguay. Eso nosotros lo planteamos. Presionó a colegas de manera indirecta para que votaran una lista, no otra. Ahora que salieron cartas de apoyo para Nigemeyer y las que el sindicato no tuvo nada que ver, para Nigemeyer unas, a la empresa otras, llaman, mandan medios a los colegas, ¿tú firmaste esta carta de apoyo al doctor Nigemeyer porque el doctor Raúl Rodríguez quiere saber que es el presidente? O sea, eso sucede, a nosotros nos llega, es una situación compleja, los médicos no estamos acostumbrados y no deberíamos en una democracia trabajar con esa presión. ¿Qué genera? O sea, ¿cómo se trabaja así? Y genera miedo. Si la persona tiene miedo de hacer cualquier denuncia o de plantear cualquier situación que le parece que lo está presionando o que hay una situación de acoso, de violencia laboral o lo que sea, tiene miedo por su fuente laboral, estamos en un problema. Claro. Y realmente eso está pasando en ese momento en la institución, por más que la dirección no lo reconozca, pero está sucediendo porque nos llegan a nosotros las denuncias. Está muy bien. Bueno, está complejo el asunto. Sí. Hay una asamblea el próximo martes 6 de febrero para tratar todos estos asuntos. Además, ¿se puede llegar a recorrer el trabajo de llegar al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social?
para hacer No, algún claro, sondeo? sí. A ver, desde el momento, las vías fueron primero hablar con la empresa, obviamente, solicitar el reintegro, eso fue negado, por lo tanto ahora sigue adelante todo lo que tiene que ver con la presentación en DINATA, etcétera, para que tome cartas en el asunto el Ministerio de Trabajo. Desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista gremial, el cargo está en conflicto, por lo tanto no puede ser ocupado sin una sanción gremial. Y bueno, y por otro lado, estamos discutiendo y en esa asamblea vamos a informar y bueno, a discutir con el resto de los compañeros cuáles son las medidas eventuales o cuáles son los movimientos que el sindicato debería realizar. Bien, bueno, vamos a estar atentos a esa situación. Tenemos varios asuntos para tratar esta mañana. Algo de tiempo nos queda todavía, Bien. así que lo llevo a Casa de Galicia, la tan polémica Casa de Galicia en los últimos tiempos, ¿no? Según consignó el semanario Búsqueda, en el día de ayer hubo una presunta presión del gobierno para modificar un informe favorable a Casa de Galicia, hecho previamente al cierre. ¿Qué visión tiene el sindicato médico a propósito de esto? Bueno, en primer lugar, esta es una situación que está a nivel de la justicia, Sí. ¿verdad? Por lo tanto, nosotros, primero, no tengo los elementos y segundo, estamos justamente esperando los dictámenes de la justicia para ver cuál es nuestra postura, hasta que la justicia nos expida. Hasta este momento que tenemos una inhabilitación del señor Iglesias de 20 años para manejar bienes propios y privados, Sí. y la obligación, digamos, la cobertura con su capital, digamos, de la situación económica que se generó ahí. Eso es lo que tenemos hasta ahora. ¿Hubo presiones de la JUNASA hacia los veedores? No lo sabemos. Bueno, es una denuncia que está ahora, que obviamente deberá ser investigada. La persona que presionó y los presionados. Los presionados teóricamente cambiaron su informe. Eso, son todas cosas que no sabemos. O sea, está a nivel de la justicia, estamos atentamente y nosotros atendiendo a esa situación. Pero la verdad que comentario no tenemos porque es una situación que justamente está en ese nivel de la resolución. Ahora, de constatarse todo esto, sería grave, ¿no? Es gravísimo, por supuesto que sí. ¿Cómo afecta esto al sistema? Y bueno, primero, todas estas cosas afectan la credibilidad del sistema, ¿verdad? De la institución JUNASA comandando el sistema, de los veedores que la JUNASA pone. Todo ese sistema está removido y cuestionado por situaciones como esta. Nosotros lo que podemos plantear es que por un lado esperamos la resolución de la justicia y por otro lado nuestra participación en el tema Casa de Galicia tuvo muchísimo más que ver con qué hacíamos con los colegas médicos y no médicos que quedaban sin trabajo y qué se hacía con los usuarios del sistema, los 40.000 usuarios que quedaban sin cobertura asistencial. Esa fue nuestra preocupación inicial. Las soluciones que vinieron con respecto a cómo se distribuyeron los usuarios, etcétera, no dependieron de nosotros. Quizás hubiéramos optado por otra forma, pero bueno, eso se definió en el Parlamento, se definió en el Ministerio de Salud y nosotros nos dedicamos más a lo laboral, que es lo que tenemos que hacer. Está bien. Bueno, le cambio de tema de nuevo. ¿Qué pasa con el Hospital del Cerro? ¿Está funcionando, no está funcionando? ¿Hay denuncias por faltante de medicamentos? Operativamente, aparentemente, en algunas cuestiones, no estaría bien diseñado. ¿Qué es lo que está pasando allí en ese hospital? Bueno, es un tema complejo que me gustaría aclarar porque, Sí, claro. primero, nosotros jamás vamos a estar en contra de una Que haya un nuevo resolución centro de salud, que mejora la infraestructura para los usuarios. Por supuesto, lo que sí hemos planteado en múltiples oportunidades que nos hubiera gustado ver los estudios técnicos que apoyan que la inversión a hacer en ese lugar era esa. Nosotros nunca vimos eso. Ahora, en este momento, la situación es que el Hospital del Cerro está ahí y por supuesto que hay que hacer lo posible para que funcione de la mejor manera. Sabemos que está funcionando. Nosotros entendemos que hay cargos que están provistos de una manera que van a implicar que haya falta de cobertura asistencial en pediatría, en medicina interna y en otras especialidades. Y bueno, de hecho es un poco lo que está pasando. Nosotros lo habíamos dicho anteriormente, pero la disposición nuestra es a colaborar y a negociar con ACE que esos cargos sean llamados de la mejor manera posible para que sean cubiertos. ¿Faltan recursos humanos? En este momento faltan recursos humanos. Las carencias de la zona y que hay en Montevideo, particularmente pensando en esa zona, tienen mucho más que ver con la medicina familiar y comunitaria, con la asistencia en salud mental, con los técnicos que, desde el oftalmológico hasta digamos, los técnicos que acompañan el trabajo del médico, que con un hospital quirúrgico de urgencia como digamos se pretendió hacer de una primera instancia. Repito, ya está hecho así. Ahora lo que hay que tratar es de todos
empujar y colaborar para que funcione de la mejor manera. Y es en ese sentido que nosotros nos sentamos con ACE a decir, los cargos deberían ser llamados de esta manera, los médicos que se precisan según cada especialidad son estos. Y todo eso es producto de negociación constante con ACE. De hecho, en toda la parte pediátrica todavía estamos en un proceso de negociación que abarca al Hospital del Cerro y al Hospital Pereira Rosell, en el área de neonatología, de CTI pediátrico y de emergencia, que está todavía en vías de discusión y resolución. Estamos justamente, enero fue un poco un impasse para esperar una propuesta definitiva. Enero siempre es complejo. Ahora, esos planteos que hace el Sindicato Médico de Uruguay, ¿hubo eco en ACE, por ejemplo, o en Salud Pública? Hasta este momento están arriba de la mesa de negociación. Las propuestas que nos han hecho no son suficientes para lo que nosotros queremos, para lo que nosotros planteamos como necesidades, pero bueno, como todo proceso de negociación es un ida y vuelta, y bueno, hay que esperar ahora en febrero, los primeros días, la propuesta definitiva de ACE y ver nuestra aceptación. Por el momento, te diría que no hay conformidad con el tipo de cobertura de cargos que se propone. Bueno, esperemos que febrero venga con otros vientos. Usted mencionaba el Hospital Pereira Rosell y aprovecho para preguntarle por el resto del sistema sanitario. Recuerdo que, por ejemplo, el Vilar de Bo estaba complicado. Bueno, usted mencionaba ahí el tema de neonatología en el Pereira. ¿Cómo está el Maciel? ¿Cómo están el resto de los centros sanitarios? ¿Qué evaluación hace? Bueno, nosotros tenemos, haciendo una visión, digamos, lo más periférica posible, que hubo un aumento de la cantidad de usuarios de ACE en estos años y una disminución de su asignación presupuestal. Eso no puede derivar en otra cosa que en una peoría de la calidad de la asistencia. Eso lo hemos dicho en múltiples oportunidades. Tiene que ver con los medicamentos, por un lado, y tiene que ver también con la previsión de los cargos, con los recursos humanos y los recursos económicos y materiales que se precisan. Entonces, es un problema global. Por supuesto que en algunos lugares es particularmente acuciante. Por ejemplo, el Hospital Vilar de Bo. Todo el año pasado estuvimos trabajando en ese tema. Se han logrado avances, es cierto, con ACE, en la provisión de cargos de recursos humanos fundamentalmente. Lo edilicio ha sido bastante un problema en el Vilar de Bo, es un problema en el Vilar de Bo grande, y bueno, y se está trabajando en ese sentido, pero falta mucho camino por recorrer y no estamos conformes para nada. Y con respecto a Pereira Rosell ocurren también situaciones similares, como tú decías, en neonatología, CTI pediátrico, en emergencia, donde hay problemas de recursos humanos, de recursos materiales y edilicios. Todos problemas que tienen que ver con las asignaciones presupuestales y su distribución, y que está en plena negociación y contacto permanente con nosotros. Hay que atender mejor al sistema sanitario. Bueno, es importante, este año hay elecciones nacionales y nosotros vamos a hablar con todos los candidatos porque entendemos que en este momento hay una situación del Sistema Nacional Integrado de Salud compleja, digamos, donde surgen problemas por todos lados. Un sistema que nació con mucha fuerza, que tuvo en los primeros años, mejoró muchísimo, según nuestro humilde punto de vista, la calidad de la asistencia y la distribución y los recursos humanos, etcétera, pero después se estancó y ahora entendemos nosotros de alguna manera un retroceso que es necesario diagnosticar y es necesario buscar las mejores soluciones. Por eso vamos este año a focalizarnos en hablar con todos los candidatos a la presidencia y con sus equipos relacionados con el tema de salud, para ver qué soluciones podemos aportar desde nuestro lugar, desde nuestro ojo de la cerradura que miramos los médicos, ¿no? Que hay otras visiones también, por supuesto hay que integrarlas. Y bueno, nuestro trabajo va a estar dedicado fundamentalmente a eso, en la medida que no tengamos estos problemas que nos sacan a veces de nuestras tareas fundamentales. José Minerrita, ha sido un placer la charla con usted, la dejamos a cuenta de más. Muchas gracias y estamos siempre a las órdenes. Muy bien, hasta pronto. Y nosotros ahora salimos.